Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Valentina García. Por si alguno no me conoce, yo soy asistente de la Cátedra de Medicina Intensiva. Hoy les voy a hablar sobre trauma de abdomen. Bueno, primero que nada decirles que es un tema muy amplio, es un tema muy extenso y complejo y bueno, van a tener que ir a leer a sus casas, es imposible abarcar todo este tema en un único teórico y esto se debe a la gran cantidad de órganos involucrados en el abdomen y a la gran cantidad de asociaciones lesionales que pueden haber en los pacientes con trauma abdominal. El objetivo hoy entonces no va a ser revisar cada detalle, sino que tratar de integrar los conceptos más importantes y tratar de brindarles un enfoque que sea práctico para el manejo de estos pacientes en terapia intensiva. Entonces voy a hacer una breve introducción primero, voy a hablar sobre los mecanismos lesionales en el trauma de abdomen, a mencionar un poco las características de la anatomía del abdomen, ver cuáles son las herramientas diagnósticas disponibles para el trauma de abdomen, ver cómo es el manejo y el tratamiento y analizar algunas particularidades de los diferentes órganos lesionados. Y por último, con respecto a las complicaciones, voy a mencionar fundamentalmente al síndrome compartimental abdominal. Vamos a ir tocando cada uno de estos puntos, arrancando con lo que es la introducción. Bueno, como ustedes saben, el modelo clásico de mortalidad trimodal en el trauma está dado por muertes inmediatas, tempranas y tardías. El primer pico de muertes es el de las muertes inmediatas que se produce en el momento del traumatismo, es decir, que son muertes que se producen en la escena, son muertes que nosotros no podemos prevenir una vez que se produce el traumatismo. Está dado fundamentalmente por lesiones vasculares catastróficas. Después tenemos un segundo pico de mortalidad que se produce en las primeras 24 horas. Acá es donde nosotros muchas veces podemos actuar. Son muertes que se deben fundamentalmente a hemorragia y a lesiones del sistema nervioso central. Y por último tenemos un tercer pico de mortalidad que aparece a partir del séptimo día aproximadamente y se debe fundamentalmente a muertes por sepsis, por disfunción orgánica múltiple y por lesiones que puedan haber pasado desapercibidas en la valoración inicial. Este modelo clásico trimodal de mortalidad en el trauma, en realidad en el último tiempo ha ido cambiando. En sistemas de trauma maduros ya hay varios estudios que muestran que el patrón ya no es clásicamente trimodal, sino que predominan la mortalidad inmediata y la mortalidad temprana, y el tercer pico de mortalidad se está reduciendo de a poco, y esto es gracias al manejo de control de daño que está integrado por la cirugía de control de daño y la reanimación de control de daño, como vamos a ver más adelante, también gracias a la utilización de antibióticos, al rápido y temprano control de la contaminación abdominal, a la mejoría de las técnicas de imagen y al desarrollo de unidades de cuidados intensivos modernos. Todos estos son elementos que han ayudado con el paso del tiempo a que este tercer pico de mortalidad tardía por sepsis y por disfunción orgánica múltiple con el tiempo haya ido en descenso. Esto se lo quería mostrar fundamentalmente para que tengan presente que muchos pacientes traumatizados de abdomen, la causa de muerte es la hemorragia y el sangrado, y justamente muchos de ellos entran en este segundo pico de mortalidad y son muertes que con un tratamiento, con un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz, son muertes que son potencialmente prevenibles. Entonces, el trauma de abdomen, para mencionar algunas generalidades, está presente en el 20% de los pacientes politraumatizados graves. El mecanismo lesional que predomina es el mecanismo contuso, es decir, aquellos traumas abdominales en los cuales no se produce una solución de continuidad en la pared abdominal. El trauma penetrante ya es menos frecuente, 75% del contuso y 25% del penetrante. El trauma de abdomen tiene además una mortalidad que no es para nada despreciable. Los traumatizados graves de abdomen asocian una mortalidad aproximada del 20%. Y como les mencionaba, muchas veces por la gran cantidad de órganos involucrados en el abdomen, son pacientes que no tienen un único trauma orgánico, sino que te asocian múltiples traumas dentro de la cavidad abdominal. El enfoque y el manejo de estos pacientes traumatizados, como el de todos los politraumatizados, es un manejo que es multidisciplinario, va desde la atención en el prehospitalario hasta la atención en unidad de cuidados intensivos, pasando por emergencia, pasando por valoración por cirujano, por radiólogos intervencionistas, enfermería y demás.
Recuerden que la hemorragia no controlada, el shock en anemia aguda, es la principal causa de mortalidad en los pacientes traumatizados graves de abdomen. Esto es lo que les quería resaltar, sobre todo en ese segundo pico de mortalidad que mencionábamos en los pacientes traumatizados, es donde muchas veces entra el trauma de abdomen. Son muertes que son prevenibles, que es fundamental el reconocimiento precoz de estos pacientes, hacer una resucitación oportuna, activar el código rojo, la valoración rápida por emergencista, intensivista y cirujano, y el rápido control del sangrado a través de la cirugía de control de daño y el manejo de control de daño, como veníamos mencionando. Creo que ya todos están familiarizados con el concepto de cirugía de control de daño. Recuerden que es una estrategia quirúrgica que el objetivo es controlar la contaminación y la hemorragia y tratar las lesiones que amenazan la vida y retrasar la cirugía definitiva y la reparación definitiva de las lesiones para cuando el paciente haya superado la etapa de mayor fragilidad fisiológica. Es decir, se hace una cirugía inicial que es más acotada, en la cual, como dije, tratamos lesiones que amenazan la vida, y en una segunda instancia, a las 24 48 horas, después de esa cirugía inicial, el paciente reingresa a bloque quirúrgico, la mayoría de las veces de terapia intensiva, para hacer la reparación definitiva de las lesiones. Es decir, que la idea un poco es al paciente que viene traumatizado grave de abdomen, en shock, en anemia aguda, con un sangrado intraabdominal, no someterlo a una cirugía prolongada que le va a perpetuar la acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, sino que, bueno, hacer una cirugía abreviada, resolver lo que amenaza la vida, ingresar al paciente en terapia intensiva hacer el sostén de las disfunciones y continuar con la reanimación, y cuando el paciente esté en una mejor condición fisiológica, reingresarlo a bloque quirúrgico y reparar de forma definitiva las lesiones intraabdominales. Con respecto al manejo no operatorio, no quería dejar de mencionárselos acá ya mismo en la introducción al tema, por la importancia que ha cobrado en el último tiempo. En las últimas décadas, tanto el manejo no operatorio como la angioembolización han tomado un rol protagónico, fundamentalmente en las lesiones de víscera maciza, hígado, riñón y vaso. Y esto ha llevado a que se operen menos pacientes, ha llevado a que se preserven más los órganos, a una menor tasa de complicaciones y a una mayor supervivencia de los pacientes. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo punto, los mecanismos lesionales en el trauma de abdomen y la anatomía de la cavidad abdominal. El trauma de abdomen lo vamos a definir primero que nada como una fuerza externa que compromete la pared abdominal o la cavidad abdominal con las estructuras contenidas en ella, ya sea órganos sólidos, vísceras huecas, vasos sanguíneos o estructuras retroperitoneales. Y a su vez, ¿cómo definimos al trauma abdominal grave? Bueno, para eso usamos una escala que es la escala abreviada de lesión, AIS por sus siglas, que bueno, es un sistema de puntuación anatómico que va a clasificar la gravedad de las lesiones traumáticas. Es una escala que va del 1 al 6. 1 son lesiones menores y 6 son lesiones intratables. A su vez, esta clasificación evalúa 6 regiones corporales: cabeza y cuello, cara, tórax, abdomen, extremidades y piel. Y cada lesión va a tener un puntaje de AIS. Para nosotros decir que el paciente tiene un trauma de abdomen grave, tiene que tener por lo menos un traumatismo, una lesión intraabdominal con un AIS mayor o igual a 3. Con al menos una lesión intraabdominal con una AIS mayor o igual a 3 ya es suficiente para hacer diagnóstico de trauma abdominal grave. Esta clasificación de AIS permite calcular scores predictivos de mortalidad y a su vez permite calcular el índice de severidad de la lesión. El índice de severidad de la lesión es el gol estándar para estimar la gravedad global en el trauma, y se calcula sumando los cuadrados de las puntuaciones más altas de las 3 regiones corporales más lesionadas. Por ejemplo, si un paciente tiene tiene lesión de tórax, abdomen y miembro superior y extremidades, entonces vamos a tomar el AIS más alto dentro del tórax, el AIS más alto dentro del abdomen, el AIS más alto dentro de miembros, y voy a sumar el cuadrado de esos AIS y ese resultado me va a ser el índice de severidad de la lesión. El punto de corte para decir que para definir trauma mayor es un índice de severidad de lesión mayor a 15, es lo clásico, lo que definían
los tratados más clásicos y ahora en las últimas revisiones se ha puesto un punto de corte de 12 para definir trauma mayor. Esto es una escala de clasificación que la realidad es que no es tan práctica, pero para que tengan idea, groseramente la escala abreviada de lesión en el AIS se aproxima mucho a la escala de asociación de la Asociación Americana del Trauma. Bueno, con respecto al mecanismo lesional, el mecanismo del trauma siempre nos va a importar porque nos va a orientar a nosotros ya desde el prehospitalario a qué pacientes yo tengo que trasladar, a cuáles tengo que observar, estudiar. Nos va a permitir a nosotros sospechar determinadas lesiones, nos va a permitir orientarnos a qué lesiones puede tener el paciente. Por ejemplo, si se trata de un siniestro de tránsito, me va a interesar la velocidad a la cual venía el vehículo, el tipo de colisión, si fue frontal, lateral, trasero, si hubo vuelcos, si la persona salió despedida, si hubo deformación del vehículo, si el paciente venía con dispositivos de seguridad, con cinturón, si se abrió el airbag, si era una moto, si venía con casco, qué posición tenía el paciente en el vehículo también es importante, si venía alcoholizado, si no. Me va a interesar, por ejemplo, en el caso de que sea un paciente precipitado, desde qué altura se precipitó. Eso es muy importante porque a nosotros nos va a orientar a mayor altura, hay mayor riesgo de lesiones por desaceleración. Y bueno, después cuando se trata de traumas penetrantes me va a interesar el tipo de arma, si fue arma de fuego o arma blanca, la distancia del atacante, el número de lesiones y el tiempo desde la lesión. El trauma de abdomen contuso es aquel entonces, como dijimos, que característicamente no se presenta sin una solución de continuidad en la pared abdominal. Este tipo de trauma ocurre en accidentes de tránsito, en caídas, precipitados, como dijimos, o golpes directos. Y por otro lado, el trauma penetrante es cuando hay un objeto que atraviesa la pared abdominal, como se ve también entonces en herida de arma blanca o herida de arma de fuego. Entonces, entrando en el trauma cerrado, los mecanismos principales de lesión son, por un lado, la compresión, por otro lado, el cizallamiento y por otro lado, la desaceleración. En el caso de la compresión, esto se produce por aplastamiento de las vísceras abdominales. Se genera deformación de los órganos sólidos y de las vísceras huecas y puede causar ruptura o hemorragia secundaria y contaminación de la cavidad abdominal. Después, con respecto a la desaceleración, esto se produce muy frecuentemente en colisiones de alta energía y en pacientes precipitados, como decía. Lo que se produce es un movimiento diferencial entre estructuras fijas y móviles en sus puntos de fijación, y eso lo que origina son fuerzas de cizallamiento que pueden generar desgarros de órganos sólidos, de mesenterio o de vasos sanguíneos. Los órganos más frecuentemente lesionados en el trauma contuso, según la ATLS, según la última edición, son el vaso, un 40-50%, le sigue el hígado, después el intestino y en último lugar los hematomas retroperitoneales. Recuerden siempre que en los traumas contusos, sobre todo en los siniestros de tránsito, cuando se usan dispositivos de seguridad, los dispositivos de seguridad tienen de bueno, digamos, que disminuyen la gravedad global, pero generan patrones específicos de lesión. En el caso del cinturón, por ejemplo, de 2 puntas, pueden generar desgarros mesentéricos, pueden generar ruptura de vísceras huecas, pueden generar trauma pancreático, lesiones vasculares con trombosis arteriales, pueden generar también fracturas de vértebras lumbares. En el caso del cinturón de 3 puntas, que capaz que es el más utilizado, ahí también pueden haber lesiones de abdomen superior con compromiso con trauma pancreático, con ruptura también de vísceras huecas, también fracturas costales, contusión pulmonar, fracturas de columna cervical y también compromisos vasculares, como decía. Con respecto al airbag, muchas veces genera también abrasiones en cara y ojos, pueden generar también contusión cardíaca y también fracturas de columna. Y bueno, el otro importante para que recuerden es que, bueno, muchas veces el trauma cerrado es un poco más difícil de diagnosticar. La clínica muchas veces a veces no es tan florida. Los pacientes con trauma abdominal cerrado pueden no presentar signos externos de lesión y muchas veces tienen otras lesiones asociadas. Por ejemplo, pueden tener trauma de cráneo asociado y eso también dificulta un poco el diagnóstico y es por eso que en el politraumatizado siempre tenemos que tener un alto nivel de sospecha.
Bueno, pasando a lo que es el trauma penetrante, las lesiones por trauma penetrante, entonces se produce una disrupción directa de los tejidos, como dije, pueden ser por arma blanca o por proyectiles de baja velocidad que generan un patrón lesional, y por otro lado, si no, pueden ser armas de fuego o proyectiles de alta velocidad que generan un patrón lesional diferente. Con respecto a las heridas de arma blanca, característicamente generan un daño que está limitado al trayecto, se genera la lesión cortante y eso lacera los tejidos que atraviesa y se genera entonces daño habitualmente es únicamente en el trayecto. Los órganos más frecuentemente lesionados por arma blanca son en primer lugar el hígado, 40%, después el intestino delgado, 30%, el diafragma también muchas veces, 20%, y también colon, un 15%. Y bueno, pasando a lo que son las heridas, los traumas penetrantes de abdomen por herida de arma de fuego, estas heridas tienen la característica de que pueden generar lesiones que son remotas, tienen una mayor transferencia de energía cinética, se generan lesiones en el trayecto de la bala, por ejemplo, pero además de generar lesiones en el trayecto, se generan característicamente lesiones tangenciales a la trayectoria y muchas veces incluso la trayectoria del misil puede ser alterada al chocar contra diferentes estructuras óseas. O sea que no es únicamente limitado al trayecto, sino que es limitado al trayecto también en forma tangencial, ya que genera toda esa cavidad temporal e incluso puede rebotar en estructuras óseas y eso hace que en realidad en un trauma abdominal por arma de fuego las lesiones sean muy difíciles de establecer sin estudios de imágenes y que son muy impredecibles. Bueno, con respecto a la gravedad va a depender obviamente del tipo de arma, del tipo de munición, del trayecto, de la distancia del agresor al agredido. Y los órganos más frecuentemente lesionados son en primer lugar el intestino delgado, 50%, y le sigue el colon con un 40%. Después menos frecuente, 30% el hígado y los vasos abdominales un 25%. Bien. Bueno, y pasando a las diferentes regiones anatómicas del abdomen, el abdomen en realidad está compuesto por tres regiones bien características, que son la cavidad peritoneal por un lado, la cavidad pélvica por otro lado y en tercer lugar el espacio retroperitoneal. A su vez, lo podemos dividir en abdomen anterior, que se delimita por arriba por el reborde costal, por debajo por los ligamentos inguinales y por los costados por las líneas axilares anteriores. Y los traumatismos en esas regiones no tienen que hacer pensar en traumatismos de víscera hueca, estómago, intestino delgado, colon. Después tenemos los traumatismos en la región tóraco-abdominal, que, bueno, la región tóraco-abdominal la vamos a delimitar por arriba por la línea axilar, por arriba por la línea mamilar, por debajo por el reborde costal. Y cuando hay lesiones en este territorio tenemos que pensar en diafragma, lesiones de hígado, lesiones de vaso y lesiones de estómago. Recuerden que como aspecto característico, el diafragma en realidad cuando el paciente expira se eleva hasta el cuarto espacio intercostal y es por eso que las lesiones que uno desde afuera, digamos, las ve como en el sector más bien torácico o en el sector inferior del tórax pueden generar daño de vísceras intraabdominales. Eso siempre lo tenemos que tener presente. La región tóraco-abdominal, la región baja del tórax, puede asociar lesiones que son intraabdominales y es por esa explicación de que cuando uno expira, el diafragma se eleva hasta el cuarto espacio intercostal. Después tenemos los flancos que están delimitados entre las líneas axilares anteriores y posteriores y cuando hay lesiones en este sector tenemos que pensar en lesiones de retroperitoneo, riñón, colon ascendente, colon descendente y vasos. Y después tenemos el dorso que se delimita desde la punta de las escápulas hasta las crestas ilíacas. Y en el sector del dorso tengo que pensar también en retroperitoneo, en vasos mayores y en los riñones. Sepan que en realidad los flancos y el dorso contienen el espacio retroperitoneal y son lesiones que son menos evidentes clínicamente, o sea, son lesiones más silenciosas y de diagnóstico mucho más difícil. Bien, y el retroperitoneo, entonces, a su vez, el retroperitoneo lo podemos dividir en diferentes sectores, en diferentes zonas. La zona 1, que es la central, que en esa zona vamos a tener a los grandes vasos, aorta, vena cava, las arterias mesentéricas, tronco celíaco,
va a estar también el duodeno y el páncreas. Después tenemos la zona 2, que son las zonas laterales, que contienen los riñones, los uréteres, el pedículo renal, el cono ascendente y descendente. Después tenemos la zona 3, que es la zona pelviana, que contiene los vasos ilíacos, el recto extraperitoneal y la vejiga. La vejiga. Y después tenemos en la zona 4, que es la zona iliar retropática, ahí tenemos la vena cava inferior retropática y la porta. Y bueno, después tenemos lesiones que pueden combinar diferentes sectores de retroperitoneo. Esto un poco, conocer un poco la anatomía del abdomen y las diferentes regiones que se describen es lo que a nosotros entonces nos va, dependiendo de en qué regiones que tiene el traumatismo el abdomen, nos va a permitir orientarnos entonces a diferentes lesiones de diferentes órganos. Bueno, pasando ahora a las herramientas diagnósticas. Con respecto a la evaluación inicial del paciente politraumatizado, como ustedes saben, nos vamos a guiar siempre por las guías del ATLS de trauma, que establecen que la valoración inicial del politrauma debe ser de forma sistematizada y siempre con el objetivo de identificar y tratar rápidamente las lesiones que amenazan la vida. La evaluación propuesta por la ATLS comienza con la preparación del equipo y la valoración rápida del mecanismo lesional. Rápidamente sigue con la evaluación primaria y posteriormente una evaluación secundaria, siguiendo finalmente con una reevaluación continua. La evaluación primaria es la que todos conocemos como la ABCDE. En la A lo que vamos a valorar es lo que primero mata al paciente, es decir, la permeabilidad de la vía aérea y la protección cervical. En la B valoramos la ventilación y la oxigenación. En la C vamos a buscar identificar alteraciones hemodinámicas, ver si el paciente tiene alguna hemorragia en curso que nosotros podamos cohibir. En la D se va a realizar una evaluación neurológica rápida con Glasgow, semiología pupilar y Glasgow, y tratar de establecer rápidamente si el paciente tiene alguna focalidad neurológica. En la E vamos a hacer la exposición y el cuidado de la hipotermia. Y bueno, junto con esta evaluación primaria, siempre hay que tener en cuenta que se debe realizar y comenzar la reanimación de forma simultánea. Entonces, si el paciente requiere de oxígeno, se le coloca oxígeno, se va a colocar un acceso o dos accesos venosos periféricos, se va a iniciar entonces el control de la hemorragia, se van a realizar fluidos, se van a realizar hemoderivados, se va a activar el código rojo. Después de eso, se van a incorporar estudios complementarios como el laboratorio, la ecografía FAST, como vamos a ver más adelante, y el FAST extendido. Y bueno, en los pacientes que están hemodinámicamente estables, la tomografía. Después de realizar esta evaluación primaria, viene la evaluación secundaria, que incluye un examen físico más detallado y una historia clínica más dirigida. Y finalmente el paciente debemos recordar que siempre lo tenemos que estar reevaluando de forma continua, porque el politraumatizado es un paciente que tiene la característica de ser dinámico y pueden aparecer lesiones inicialmente no evidentes. Muchas veces los pacientes no tienen signos externos de lesión y sin embargo tienen traumas abdominales, y los hallazgos iniciales incluso pueden ser en las primeras horas muy sutiles. Entonces el nivel de sospecha siempre tiene que ser alto. Bien, entonces, ¿en qué? El trauma abdominal en realidad se puede manifestar en cualquier etapa de esta evaluación. Puede sospecharse en la evaluación primaria por signos de shock o hallazgos al exponer al paciente. Se puede detectar también mediante el FAST o la tomografía en los adjuntos a la evaluación primaria, a través de la evidencia de hemoperitoneo líquido libre. Y lo podemos confirmar en la evaluación secundaria con el examen físico abdominal detallado o aparecer durante la reevaluación clínica incluso. Bueno, con respecto a la clínica del trauma abdominal, hay algunos signos que nos tienen que hacer a nosotros pensar que el paciente pueda tener un trauma de abdomen. Estos signos predictores son, por un lado, las fracturas de las costillas inferiores, las heridas penetrantes a nivel tóraco-abdominal. Esto es por lo que ya explicamos de que en realidad en expiración el diafragma se eleva hasta el cuarto espacio intercostal, y es por eso que justamente en las heridas penetrantes tóraco-abdominales, y si hay fracturas torácicas en el sector inferior de las costillas inferiores, tenemos que sospechar que el paciente pueda tener una lesión intraabdominal. Después también cuando hay fracturas de pelvis y cuando el paciente tiene el tatuaje del cinturón de seguridad.
Al examen físico, a la inspección, vamos a ver que no tenga abrasiones, que no tenga heridas evidentes, que no tenga visceración de contenido intraabdominal. A la palpación, ver que no tenga dolor, defensa, irritación peritoneal, si tiene o no tiene distensión. Recuerden siempre que en realidad la ausencia de dolor abdominal a la palpación no permite descartar una lesión intraabdominal. Hay entre un 10 y un 14% de los pacientes con trauma de abdomen grave que no tienen dolor abdominal. La distensión también es poco fiable. Recuerden también que estos pacientes, al poder alojar toda la volemia en el peritoneo, son pacientes que pueden cursar con shock en anemia aguda, como dijimos, es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Y entonces es importante también ir a buscar elementos de hipoperfusión tisular. Recuerdan que el shock en realidad, como saben, es la disminución profunda y generalizada de la perfusión tisular efectiva, inicialmente reversible, pero que si se prolonga en el tiempo se torna irreversible y puede conducir a disfunción orgánica múltiple y muerte. Nosotros tenemos que ir a buscar esa hipoperfusión tisular en el paciente, ya sea a través de la hipoperfusión encefálica, la hipoperfusión cutánea, la hipoperfusión renal o los signos bioquímicos como la hiperlactatemia, la acidosis, pero es algo que siempre tenemos que tener presente, más allá del examen físico con la palpación, la inspección del abdomen, ir a buscar elementos de shock en anemia aguda. Bueno, en cuanto a la ecografía FAST, que es otra de las herramientas diagnósticas fundamentales en los pacientes politraumatizados, esta en realidad lo que busca es identificar líquido libre intraabdominal, valora 4 regiones: el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorrenal y el fondo de saco de Douglas. También está la ecografía FAST extendida, que valora también la presencia de hemotórax a nivel de las pleuras. La ventaja que tiene la ecografía FAST es que es rápida, es no invasiva, se puede realizar a pie de cama, mismo en la reanima en puerta de emergencia. Tiene la desventaja de ser operador dependiente, pero la realidad es que la curva de aprendizaje para búsqueda de líquido libre es corta. Con respecto a las recomendaciones, siempre ante la sospecha de un trauma de abdomen, frente a cualquier politraumatizado grave que ingresa a puerta de emergencia, está recomendado realizar un FAST al ingreso, para confirmar o para descartar la presencia de líquido libre intraabdominal. Lo que hace en realidad la ecografía FAST es descartar más de 500 centímetros cúbicos de líquido libre si el examen es negativo. En realidad, un FAST negativo no descarta una cantidad de menos de 500, y obviamente que tampoco nos habla de la naturaleza de la lesión, ni de la lesión específica de qué órgano es. Simplemente nos dice si hay líquido libre o no, y en el caso de que sea negativo, nos está diciendo entonces que no hay más de 500 centímetros cúbicos de líquido. Bueno, con respecto a la tomografía computada con contraste, esta es el gold estándar para el diagnóstico por imagen en pacientes politraumatizados estables. En los pacientes inestables, obviamente, no se pueden trasladar al tomógrafo. El paciente que llega inestable y tiene un shock en anemia aguda con un FAST positivo va directamente a bloque quirúrgico y se hace una cirugía de control de daño. Pero bueno, siempre y cuando el paciente esté entonces estable, puede trasladarse al tomógrafo y realizarse una tomografía con contraste. La tomografía entonces es el gold estándar para el diagnóstico de lesiones intraabdominales por imagen. Nos va a permitir, nos va a dar en realidad información detallada de las diferentes lesiones intraabdominales y nos va a permitir detectar lesiones retroperitoneales y pélvicas que muchas veces, como dijimos, son difíciles de evaluar con el examen físico y también con la ecografía FAST. Recuerden que la ecografía FAST detecta líquido intraperitoneal, es decir, que si el paciente tiene un sangrado o una lesión de víscera retroperitoneal, no lo vamos a ver a través del FAST, el FAST va a ser negativo y lo vamos a poder diagnosticar a través de la ecografía. El rendimiento diagnóstico de la tomografía va a variar según el tipo de trauma, si es penetrante o no, y según el tipo de lesión, dependiendo de si es una lesión de órgano sólido o un órgano hueco. El rendimiento es menor para las lesiones de órgano hueco y para las lesiones penetrantes. Clásicamente se decía que la tomografía tenía un menor rendimiento para identificar lesiones diafragmáticas, gastrointestinales y pancreáticas, y esto, si bien sigue siendo cierto que el rendimiento es menor, con la tomografía multicorte esto ha mejorado muchísimo. La tomografía en realidad la vamos a evaluar en sus 3 fases: en la fase arterial, en la venosa portal y en la fase tardía excretora.
La fase arterial es en los primeros 20-30 segundos después de iniciar el contraste. En esta fase vamos a poder identificar sangrado activo, fuga de contraste, lesiones vasculares. Después tenemos la fase portal venosa, que es entre los 60 y 70 segundos desde el inicio del contraste, y acá vamos a poder ver fundamentalmente las lesiones parenquimatosas de los órganos sólidos y la presencia de hemoperitoneo. Y después, bueno, en la fase excretora, entre los 5 y 10 minutos, vamos a poder valorar mejor la vía urinaria y la extravasación urinaria. Bien, entonces la tomografía computada con contraste nos va a permitir identificar sangrados activos, y eso, como vamos a ver más adelante, tiene implicancias en el tratamiento. Y bueno, recuerden también que obviamente que la tomografía como desventaja requiere de contraste intravenoso, requiere la exposición a radiación y el traslado del paciente. Y repito nuevamente, se realiza tomografía entonces computada con contraste en la fase aguda inicial, en pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables. De lo contrario, son pacientes que concurren a bloque quirúrgico para cirugía de control de daño sin pasar por el tomógrafo. Bueno, con respecto a la laparoscopía diagnóstica, esta es de mucha utilidad en pacientes en los cuales quedan dudas con la tomografía computada. Es de mucho valor en el trauma penetrante, cuando quedan dudas de si hay perforación peritoneal o cuando quedan dudas de si hay trauma de diafragma. Recuerden que está contraindicada en el caso de inestabilidad hemodinámica. Obviamente que frente al paciente con inestabilidad hemodinámica vamos a ir a una laparotomía. Y recuerden que además de ser diagnóstica, es eventualmente terapéutica. Bueno, pasando ahora al manejo de los pacientes con trauma de abdomen, empezando con el manejo no operatorio. Como les venía adelantando, hoy por hoy el manejo no operatorio se ha convertido en el estándar de cuidado. Estos años atrás no era así. La mayoría de los casos de trauma de abdomen cerrado con lesión de órganos sólidos se manejaban mediante laparotomía. Esto, gracias a los avances en la radiología intervencionista, ha ido cambiando. Y no tenemos cifras locales, pero en las guías internacionales establecen que más del 80% de los pacientes con trauma de abdomen se manejan hoy en día mediante manejo no operatorio, el 90% de las lesiones renales y el 70 y 80% de las lesiones esplénicas y hepáticas respectivamente. Para que a un paciente se le pueda hacer manejo no operatorio, son pacientes que en principio se deben encontrar hemodinámicamente estables, no tienen que tener una perforación intestinal, obviamente, y no tienen que tener sangrado peritoneal activo. Son pacientes que obviamente tienen que tener acceso a monitoreo continuo, a bloque quirúrgico las 24 horas, disponibilidad de bloque quirúrgico 24 horas y disponibilidad también de cuidados intensivos. Incluso los pacientes con lesiones de alto grado de la Asociación Americana del Trauma son pacientes que, más allá de la gravedad anatómica de las lesiones, pueden ser manejados mediante manejo no operatorio, como vamos a ver más adelante, e incluso en los traumas penetrantes, si bien los criterios son un poco más exclusivos tal vez, si hay menos experiencia, estos pacientes también pueden ser manejados mediante manejo no operatorio. Bien, por otro lado, los pacientes que tienen sangrado intraperitoneal activo con extravasación de contraste son pacientes en los cuales debemos considerar siempre la angioembolización, que muchas veces la angioembolización es una de las medidas que tenemos para disminuir el fracaso del manejo no operatorio. Son tanto la angioembolización como el manejo no operatorio, medidas que impactan positivamente en la mortalidad de los pacientes y que llevan a que exista una mayor preservación de los órganos. Con respecto al manejo quirúrgico, como dijimos varias veces ya, los pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables con un trauma abdominal grave y con líquido libre intraabdominal son pacientes que deben ir a la laparotomía inmediata, en los cuales no se deben someter a una tomografía computada. Esto es con el objetivo de disminuir la mortalidad de los pacientes, como ya dijimos, y tengan presente que por cada 3 minutos que yo difiero la laparotomía, cuando está indicada en pacientes inestables y con líquido libre, la mortalidad aumenta un 1%. A su vez, los expertos también recomiendan que cuando se hace una laparotomía en pacientes hemodinámicamente inestables en el contexto de un trauma de abdomen contuso o penetrante, probablemente en esos pacientes se recomiende una estrategia de cirugía de control de daño también para disminuir la mortalidad. Entonces, ¿en qué pacientes ¿qué pacientes van a tener indicación de laparotomía? Bueno, por un lado, los pacientes inestables que tengan un FAS negativo o un FAS positivo,
inestabilidad hemodinámica con un FAS positivo o inestabilidad hemodinámica con un FAS negativo, pero con signología abdominal clara. Después, por otro lado, los pacientes con peritonitis, con irritación peritoneal y defensa, también los pacientes que tengan evidencia directa de lesión que requiera cirugía, ya sea visceración, penetración peritoneal clara, que tengan rotura diafragmática evidente. Y bueno, aquellos pacientes con hallazgos tomográficos en los cuales se evidencia lesión de víscera hueca o que tengan un sangrado activo significativo no controlable. Que en esos casos, bueno, habría que ver si se logra una estabilidad hemodinámica que permita un tratamiento, por ejemplo, con angioembolizaciones, o podría ser una posibilidad, y si no, bueno, la laparotomía. Como veníamos diciendo, entonces en los pacientes que se presentan con shock en anemia aguda, con un sangrado intraabdominal en el contexto de un trauma de abdomen contuso o penetrante, se va a aplicar un manejo de control de daños que consta de la resucitación de control de daños, que incluye la resucitación con volumen, la reversión de la coagulopatía, la corrección de la acidosis y otras también medidas tendientes a restaurar la fisiología normal, y también está conformado por la cirugía de control de daño, que como ya dijimos es una cirugía que tiene el objetivo de controlar el sangrado y la contaminación. Es una cirugía que es más abreviada y que en definitiva pospone la resolución definitiva de las lesiones para cuando el paciente se encuentre en un mejor estado fisiológico, y trata únicamente las lesiones que amenazan la vida, como ya mencionamos. Bueno, y una cosa es el paciente que tiene indicación de laparotomía, y por otro lado, el paciente con indicación de laparotomía puede ser que haya tenido un trauma abdominal en el contexto de inestabilidad hemodinámica, o que sea en el contexto de estabilidad hemodinámica. Entonces, los pacientes que entran con inestabilidad hemodinámica y que tienen indicación de laparotomía, como decíamos, van a cirugía de control de daño, y esos pacientes son pacientes que habitualmente quedan con abdomen abierto. Por tanto, la indicación del abdomen abierto serían aquellos pacientes que llegan en shock con acidosis, hiperlactatemia, con hipotermia, que reciben cirugía de control de daño, transfusión masiva, que asocian coagulopatía asociada al trauma, o pacientes que tengan una fuente de contaminación intraabdominal persistente, que tengan un riesgo muy alto de síndrome compartimental abdominal, o que el cirujano tenga necesidad de reexplorarlo. Con respecto a la reexploración, habitualmente se realiza entre las 24 y 48 horas posteriores a la primera intervención, y bueno, después de que se hace esa segunda intervención, dependiendo de los hallazgos del intraoperatorio, puede ser que el paciente vaya al cierre definitivo en esa misma intervención, o que el abdomen persista abierto. Para que el abdomen se pueda cerrar, el paciente habitualmente son pacientes que ya están mejor, que no tienen que la resucitación ya pasó la etapa de resucitación y el paciente ya no está requiriendo vasopresores, que no tienen una contaminación persistente, que no hay dudas sobre la viabilidad del intestino, que tienen ya menos riesgo de compartimental abdominal, en los cuales el cirujano no tiene necesidad de diferir anastomosis, y que no tiene tampoco necesidad de reexplorarlos por ningún motivo en principio. Entonces, en esos pacientes, bueno, si no tienen ninguna de esas cosas, se puede ir al cierre definitivo del abdomen, y en el caso contrario, el abdomen permanecería abierto. Los cirujanos siempre van a intentar de que el cierre definitivo del abdomen sea lo más precozmente posible. La indicación es de realizar el cierre definitivo tan pronto como el paciente pueda tolerarlo fisiológicamente. Y esto es porque obviamente cuanto más precoz se cierre el abdomen, menos probabilidad de que se produzcan complicaciones asociadas al cierre en diferido. Una de las complicaciones más temidas, hay varias complicaciones, entre ellos la visceración, la retracción de la pared, la pérdida del dominio de la pared, pero la complicación más temida es la fístula enteroatmosférica, que se define como la presencia de un gasto de más de 500 centímetros cúbicos día. Los factores de riesgo para que el paciente tenga fístulas enteroatmosféricas, uno de los más importantes justamente es el cierre abdominal tardío, pacientes que hayan tenido falta de protección de las asas intestinales, que tengan lesiones intestinales y anastomosis, pacientes sépticos con abscesos intraabdominales. Y bueno, estos pacientes en realidad muchas veces se manejan habitualmente con tratamiento conservador mediante
aislamiento y control del gasto intestinal de la fístula, habitualmente con presión negativa. El objetivo siempre es favorecer la granulación y diferir el cierre definitivo de la fístula y la reconstrucción abdominal por lo menos varios meses. Y recuerden también que en pacientes con abdomen abierto es de elección que permanezcan con terapia de presión negativa asociada a tracción facial hasta el cierre definitivo del abdomen. Bueno, y con respecto a la laparoscopía diagnóstica y terapéutica, como ya dijimos, la laparoscopía reduce la tasa de laparotomías y permite establecer diagnósticos cuando el examen físico y los estudios por imagen son inconclusos. Los expertos recomiendan, en el caso del trauma abdominal contuso en pacientes estables, el abordaje laparoscópico con fines diagnósticos o terapéuticos en dos situaciones. Por un lado, cuando hay dudas sobre si existe lesión diafragmática o de víscera hueca, como también ya dijimos, o también en etapas posteriores para completar un manejo no operatorio. Y por otro lado, en el caso de pacientes con lesión abdominal penetrante, recomiendan la laparoscopía, en aquellos pacientes en los cuales yo quiero descartar perforación peritoneal y bueno, dependiendo de la topografía, la haría penetrante, si es tóraco-abdominal, también para descartar laceraciones diafragmáticas y perforación de víscera hueca. O sea que la laparoscopía, como decíamos, es útil en los casos en los cuales el paciente está estable, sea contuso o penetrante el trauma, y en los casos en los cuales la imagenología tiene un menor rendimiento, como es en las lesiones diafragmáticas, en las lesiones de víscera hueca y en el caso de sospecha de perforación peritoneal. Bueno, este algoritmo resume el manejo del trauma abdominal contuso, muestra cómo la estabilidad hemodinámica, como pueden ver, es el principal determinante de la conducta, como ya venimos hablando. Todo comienza entonces, como vimos en la evaluación inicial, siguiendo el enfoque de la TLS del ABCDE, asociado al examen abdominal y al control de la hemorragia. Posteriormente, la realización de la ecografía FAS. En esa etapa buscamos, como dijimos, líquido libre intraperitoneal. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y tiene un FAS positivo, no debe ir a la tomografía. En este caso, la indicación es de cirugía de emergencia, de control de daño. Y bueno, luego de la cirugía, si el paciente lo permite, si lo permite la estabilidad del paciente, se haría una tomografía en cuanto se pueda. Y bueno, posterior a la cirugía de control de daño, el paciente puede requerir luego laparotomías secundarias. Después, si el paciente está hemodinámicamente estable o responde a la reanimación inicial, se realiza una tomografía con contraste, que es el gol estándar, como ya vivimos para el diagnóstico por imagen. A partir de esa tomografía aparecen dos grandes caminos. Si hay sangrado activo, si no hay sangrado activo ni peritonitis, se puede mantener un manejo no operatorio. Estos pacientes, como ya dijimos, requieren vigilancia estrecha, ingreso a terapia intensiva, monitorización, control clínico, control de hemoglobina. Y bueno, por otro lado, si la tomografía muestra sangrado activo con extravasación de contraste, en esos casos hay que considerar la angioembolización. Bueno, y posteriormente se realiza una evaluación secundaria, tanto clínica como imagenológica, si la requiere, y esto, bueno, es importante porque algunos pacientes pueden evolucionar con sangrado diferido o con lesiones inicialmente ocultas. La tomografía no en todos los pacientes es mandatoria, depende un poco de la evolución del paciente. Y bueno, en suma, después de esa segunda tomografía, puede ser que el paciente requiera laparoscopía, una angioembolización secundaria o que requiera laparotomía secundaria. Bueno, en suma, la idea principal del algoritmo es entender que en realidad el manejo del trauma abdominal es dinámico, que la conducta no depende solo de la lesión anatómica, sino también sobre todo de la evolución clínica y de la estabilidad o la ausencia de estabilidad hemodinámica del paciente. Bueno, acá este otro algoritmo es para trauma de abdomen penetrante. En este caso, el punto central es la estabilidad hemodinámica también y la presencia o no de signos de abdomen quirúrgico. Vamos a comenzar con la evaluación inicial, siguiendo la ABCDE, la ecografía FAST.
Si el paciente está inestable, no se tiene que demorar la conducta, se debe hacer la cirugía de inmediato con estrategia de control de daños. Posteriormente a eso, si la estabilidad lo permite, una tomografía body, y en el caso de que el paciente esté hemodinámicamente estable, va directamente a tomografía, y desde la tomografía aparecen tres escenarios principales. Por un lado, si encontramos signos de lesión de víscera hueca o peritonitis, la conducta es la exploración quirúrgica. En segundo lugar, si hay extravasación de contraste, el paciente puede beneficiarse de la angioembolización. Y en tercer lugar, si no existen hallazgos claros de lesión quirúrgica y el paciente permanece estable, puede realizarse manejo no operatorio selectivo, obviamente con observación estrecha, con control clínico, con control de la hemoglobina seriada. Bueno, el algoritmo también destaca un grupo especial, que es el grupo de pacientes con trauma tóraco-abdominal, como ven a la derecha. Esos pacientes, como dijimos, pueden tener riesgo de lesión diafragmática o de penetración peritoneal, y en esos casos la laparotomía diagnóstica se puede llegar a realizar si el paciente está estable y se quedan dudas diagnósticas con la imagen. Bien, la idea entonces más importante en este algoritmo del trauma penetrante es que, bueno, no implica el hecho de tener un trauma penetrante, no implica automáticamente la parotomía. En pacientes bien seleccionados, estables y bien monitorizados, el manejo no operatorio es una estrategia que es segura. Pero bueno, siempre se debe mantener un bajo umbral para convertir a cirugía si aparece cualquier deterioro clínico que lo sugiera. Bueno, pasando ahora a las particularidades de cada uno de los órganos que puede ser lesionado en el trauma abdominal. Voy a empezar a mencionar algunas particularidades entonces de cada uno de los órganos o de los principales órganos. No vamos a hablar de los órganos de la cavidad pélvica porque los van a hablar en el teórico de trauma de pelvis. Entonces, empezando con trauma esplénico. El traumatismo esplénico, el vaso es uno de los órganos más frecuentemente lesionados en el trauma de abdomen cerrado. Entre un 40 y un 50% de los traumatismos abdominales asocian trauma esplénico. Hay que siempre sospecharlo en pacientes con trauma tóraco-abdominal y pacientes con trauma de mi abdomen superior izquierdo. Como veníamos mencionando, en las últimas décadas ha cambiado el manejo, especialmente a favor del manejo no operatorio, que incluye la observación, la monitorización del paciente, el control clínico y paraclínico con hemoglobina, y la angioembolización en los pacientes en los cuales esté indicado. Siempre el manejo no operatorio con el objetivo de preservar el órgano y, en este caso, la función inmunológica. Recuerden que las lesiones esplénicas pueden ser fatales, no solo en agudo, sino que también en diferido. La ruptura tardía del vaso se produce entre un 1 y un 2% de los pacientes. Es consecuencia de ruptura de hematomas subcapsulares o de pseudoneurismas. Esto puede producirse a partir de las 48 horas del trauma, pero es más frecuente que se produzca entre el día 4 y el día 10 del trauma. Es poco frecuente, como decía, pero es mucho más letal que la ruptura inicial, y es por eso que en el trauma esplénico la ruptura tardía es una complicación que siempre hay que tener presente y es una de las complicaciones más temidas. Con respecto al manejo no operatorio, hay algunos factores pronósticos de fracaso de este tratamiento, como son la edad mayor de 55 años, un índice de severidad elevado, las lesiones esplénicas moderadas o graves, los pacientes que tienen lesiones esplénicas con extravasación de contraste. Siempre recuerden también que los pacientes que tienen lesiones esplénicas y asocian otros traumatismos, por ejemplo, traumatismos de cráneo, en esos pacientes el manejo no operatorio debe considerarse siempre que exista disponibilidad inmediata de tratamiento de rescate, de quirófano y de angioembolización, porque son pacientes que obviamente el examen físico es menos fiable, y además son pacientes, particularmente los que tienen trauma de cráneo, que precisan una adecuada presión de perfusión cerebral, y eso muchas veces va en contra de la hipotensión permisiva. Bueno, por otro lado, en el trauma esplénico cerrado, el manejo no operatorio es el tratamiento de elección en los pacientes que están hemodinámicamente estables y tiene una alta tasa de éxito. La angioembolización también tiene un rol central en presencia de lesiones vasculares y extravasación de contraste. Y bueno, por otro lado, en el trauma penetrante, si bien también el manejo no operatorio está ganando espacio, el enfoque sigue siendo más restrictivo porque hay mayor frecuencia de lesiones asociadas en los traumas penetrantes,
y se asocia a una mayor mortalidad. O sea que el umbral para la indicación quirúrgica en los traumas penetrantes esplénicos siempre va a ser más bajo. Bueno, y con respecto al tratamiento quirúrgico, está indicado en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, como venimos diciendo, los pacientes que asocian a alguna otra lesión que requiera de la parotomía y en el caso de que haya un fracaso del manejo no operatorio. Bueno, esta es la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, que clasifica al trauma esplénico en 5 grados. El grado 1 son laceraciones pequeñas o hematomas subcapsulares pequeños. El grado 2 son laceraciones ya un poco más grandes, hematomas subcapsulares también un poco más grandes, entre 10 y 50%. Y agrega hematomas intraparenquimatosos chicos de menos de 5 centímetros. Después el grado 3 ya los hematomas subcapsulares son de más del 50% de la superficie, las laceraciones ya son de más de 3 centímetros y el hematoma intraparenquimatoso ya es de más de 5 centímetros. Después tenemos la grado 4, que acá ya asocian lesión vascular segmentaria con devascularización de entre un 25 y un 75% de la superficie del vaso y pueden tener hemorragia activa confinada al parénquima. Después están los grados 5, que son los más severos, que hay una destrucción total del vaso, hay lesión vascular y en este caso la hemorragia activa se extiende hacia el peritoneo. Como ven, esta clasificación es una clasificación más bien anatómica. Y bueno, por otro lado tenemos esta otra clasificación, que es la clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que lo que hace es clasificar al trauma esplénico en 4 clases, clase 1, 2, 3 y 4, y en traumas esplénicos leves, moderados y severos, en función de la clasificación de la Asociación Americana y en función del estado hemodinámico del paciente. Lo que establece esta clasificación es que cualquier trauma esplénico, independientemente del grado de severidad de la destrucción del parénquima, según la Asociación Americana, va a ser grave si el paciente está inestable. Va a ser severo si el paciente está inestable, va a ser entonces una clase 4 de la Sociedad Mundial. Lo bueno que tiene esta clasificación es que considera, además del compromiso anatómico y la destrucción anatómica, considera también el estado hemodinámico del paciente y esto obviamente que es fundamental porque nosotros no tratamos únicamente al vaso, sino que tratamos al conjunto del paciente y eso es lo que en definitiva, como estuvimos viendo hasta ahora, la inestabilidad hemodinámica es uno de los factores que nos va a determinar en mayor medida la conducta terapéutica a seguir con el paciente. Bueno, este es un algoritmo de manejo del trauma esplénico que está en una de las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que se las puse ahí abajo y al final de la presentación. Que bueno, en suma, capaz que no leen mucho, pero en suma lo que trata de transmitir es que en el trauma esplénico en adultos la conducta entonces se va a basar principalmente en la estabilidad de hemodinámica del paciente. Los pacientes que están estables se van a evaluar mediante tomografía con contraste. Se prioriza el manejo no operatorio, incluso en lesiones moderadas o graves, siempre que el centro cuente, como dijimos, con monitorización intensiva y acceso a la angioembolización. Y en pacientes que tengan extravasación de contraste en la tomografía, se puede considerar e indicar la embolización. Si la embolización es efectiva, se continúa entonces con manejo no operatorio, con control clínico y radiológico, y si llega a fallar la embolización o el paciente se desestabiliza, la indicación es de tratamiento quirúrgico. Y bueno, por otro lado tenemos los pacientes inestables, que en este caso son pacientes que tienen hipotensión, inestabilidad hemodinámica o signos de peritonitis u otras indicaciones quirúrgicas, que son por tanto los pacientes que terminan yendo a la parotomía y esplenectomía en lugar de preservación del vaso. Bueno, pasando ahora al trauma hepático, es el primer órgano más frecuentemente lesionado en el trauma penetrante y es el segundo órgano más frecuentemente lesionado en el trauma cerrado. Las lesiones hepáticas, la gran mayoría son lesiones leves y moderadas de la clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia y se pueden controlar con tratamientos con manejo no operatorio e incluso hay un tercio de las lesiones hepáticas, de las graves, según la clasificación mundial, que también se pueden controlar con manejo no operatorio de forma exitosa.
Recuerden, como ya veníamos diciendo hasta ahora, esto es lo mismo, que el manejo no operatorio se debe realizar en pacientes hemodinámicamente estables, que la angioembolización se debe considerar en el caso de extravasación de contraste en la angiotomografía, que los pacientes en los cuales nosotros realizamos manejo no operatorio son pacientes que tenemos que tener adecuadamente controlados, monitorizados a través de la clínica y del laboratorio. Son pacientes que tienen que tener fácil acceso a bloque quirúrgico, a angiografía, en el caso de que lo requieran. Y recuerden también que en el trauma hepático, al igual que en el trauma esplénico, el tratamiento, el manejo no operatorio también es una posibilidad en el trauma penetrante. Con respecto al manejo quirúrgico, los pacientes que tienen indicación quirúrgica son aquellos pacientes hemodinámicamente inestables, y también aquellos que tienen indicación de laparotomía por alguna otra lesión intraabdominal, al igual que los pacientes que tienen un fracaso del manejo no operatorio. Con respecto a las estrategias principales en el manejo quirúrgico, habitualmente estos pacientes se presentan entonces con sangrado agudo, cuando el sangrado es un sangrado de que no es demasiado importante, la compresión simple, la electrocauterización, la coagulación con argón o los agentes hemostáticos o la sutura simple son suficientes para controlar el sangrado. En otros casos en los cuales el paciente presenta hemorragias más importantes, masivas, puede llegar a requerir procedimientos más agresivos. El packing hepático es la estrategia más utilizada en el control de daño, ya en los sangrados cuando son más importantes y más hemorragias masivas. Otras estrategias quirúrgicas son la reparación a la ligadura vascular, arterial o venosa, la colocación del revoca, que es la oclusión endovascular con balón en aorta, que es un tratamiento puente hacia la resolución definitiva, digamos. Después, bueno, las resecciones hepáticas, que hay que tratar de evitarlas en agudo, y los trasplantes hepáticos, que es una cosa anecdótica, que no se realizan habitualmente en etapa así, de emergencia. Bueno, con respecto a las complicaciones en el trauma hepático cerrado, especialmente en lesiones de alto grado, las complicaciones pueden ocurrir en más o menos un 12, un 14% de los pacientes. Las complicaciones más frecuentes incluyen el resangrado, que muchas veces se produce por ruptura de hematomas subcapsulares o pseudoneurismas. Tiene una incidencia que es baja, en torno a 5% o menos, pero la mortalidad es en torno a un 18%. La mayoría de los sangrados tardíos pueden manejarse sin cirugía, pero hay algunos de los pacientes que incluso requieren de angioembolización. Bueno, después con respecto a otras complicaciones, con respecto a las complicaciones biliares, incluido el bilioma, la fístula biliar, la peritonitis biliar y la fuga biliar. Muchas de estas complicaciones también se pueden resolver mediante tratamientos que no son no invasivos o mínimamente invasivos. La mayoría de los biliomas regresan espontáneamente. Hay algunos de ellos cuando son muy grandes o se infectan que requieren drenaje percutáneo. Después las fístulas biliares, por lo general con tratamiento conservador, si son pequeñas se resuelven, y si no, en caso de que sean fístulas más importantes, pueden requerir drenaje percutáneo, ERCP o incluso colocación de stent. Las peritonitis biliares sí tradicionalmente requerían de la laparotomía, aunque en el último tiempo también se está haciendo manejo conservador en algunos pacientes cuidadosamente seleccionados. Después, con respecto a la hemobilia, secundaria a la ruptura de pseudoneurismas a nivel de los conductos biliares, esta complicación se tiene que sospechar en pacientes que comiencen en el post traumatismo hepático con melenas o con hematemesis. Y bueno, con respecto a otras complicaciones, el síndrome compartimental abdominal, como en todo trauma de abdomen, es una complicación muy temida y con una muy, muy alta mortalidad. Las infecciones, los abscesos intraabdominales. Pasando ahora a lo que es la clasificación de la Asociación Americana de cirujanos de trauma. Esta es la misma clasificación que vimos para el trauma esplénico, pero ahora para el trauma hepático. Lo clasifica en este caso en 6 grados. El grado 1 son laceraciones pequeñas y hematomas subcapsulares pequeños. El grado 2 son hematomas
subcapsulares un poco más grandes, entre 10 y 50% de la superficie. Son laceraciones también un poco más grandes, entre 1 y 3 centímetros de profundidad. Y agrega los hematomas intraparenquimatosos pequeños. El grado 3 se puede ver en pacientes que se presenten con laceraciones ya un poco más grandes, de más de 3 centímetros de profundidad. Los hematomas intraparenquimatosos ya son de más de 10 centímetros de diámetro. Los hematomas subcapsulares también aumentan de tamaño, más del 50% de la superficie. Y en el grado T ya se agrega también la ruptura de hematomas subcapsulares o hematomas intraparenquimatosos. Los traumas hepáticos grado 4, se produce una disrupción del parénquima que compromete entre el 25 y el 75% del lóbulo hepático. Después tenemos los grado 5, en los cuales se produce una disrupción de más del 75% del lóbulo hepático y aparecen las lesiones venosas yuxtahepáticas o incluyendo también la vena cava retropática o venas hepáticas centrales. Y después el grado 6, que son, es la avulsión hepática completa. Bueno, esta es la clasificación de la Sociedad Mundial de Cirujanos de Emergencia, es lo mismo que vimos para el trauma esplénico. Lo que hace es tomar la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma y asocia esa clasificación con el estado hemodinámico del paciente y de esa manera establece 4 clases, clase 1, 2, 3 y 4. Y bueno, la clase 4... La clase 4 son aquellos pacientes que presentan cualquier grado de lesión de la clasificación americana y que además tienen inestabilidad hemodinámica. Es decir que, bueno, nuevamente, como les dije antes, lo que hace es hacer una clasificación que tenga en consideración tanto la anatomía como el estado hemodinámico y la fisiología del paciente. Como pueden ver en este algoritmo de tratamiento, las lesiones, esta también es sacada de la guía de la Sociedad Mundial de Cirujanos de Emergencia. El trauma hepático también lo debemos valorar de la misma manera. Primero la ABCDE, la ecografía FAST, establecer cuáles son los pacientes que tienen estabilidad y cuáles tienen inestabilidad hemodinámica. Los pacientes que se presentan con estabilidad hemodinámica son los que van a ir a tomografía. Con la tomografía vamos a poder clasificarlos según la anatomía y ahí establecer junto con la hemodinamia si se trata de lesiones menores, moderadas o severas. En los pacientes que están hemodinámicamente estables se va a tratar siempre de hacer un manejo no operatorio. Los pacientes que tengan fuga de contraste en la tomografía van a ir a angioembolización. Si la angioembolización es efectiva, se va a continuar con el manejo no operatorio y en el caso de que no sea efectiva, se va a ir a un tratamiento con la parotomía. Por otro lado, los pacientes que se presentan con hemodinamia inestable tienen un algoritmo propio. Acá lo que establece la guía, este algoritmo en realidad resume un poco el manejo del trauma hepático grave dentro de una estrategia de cirugía de control de daño. Lo que establece es que, bueno, luego de la laparotomía exploradora y la activación del protocolo de transfusión masiva, el manejo inicial va a depender de si el sangrado hepático es mayor o si es un sangrado hepático menor. Como dije antes, las hemorragias menores se suelen controlar con medidas locales, con compresión, electrocauterización, suturas simples o agentes hemostáticos, mientras que las lesiones hepáticas, cuando ya se asocian a hemorragia mayor, suelen requerir la maniobra fundamental que suelen requerir es el packing perihepático. Una vez realizado el packing perihepático, hay que ver si con esa maniobra el sangrado queda controlado, entonces en ese caso buscar lesión de arteria hepática o vena porta, que son potencialmente tratables mediante reparación. Y siempre hay que tratar de no ligarlas. Y bueno, si el sangrado persiste pese al packing hepático, entonces en esos casos hay que sospechar lesión venosa compleja, especialmente de las venas suprahepáticas o lesiones venosas de la cava retrohepática. Y estos sangrados venosos son sangrados muy complicados de manejar, requieren maniobras avanzadas como es el aislamiento vascular hepático o las técnicas de Shunt. Son pacientes que son extremadamente graves. Y bueno, una vez que se logra el control de la hemorragia y se completa el control de daño, el paciente continúa la reanimación y el manejo en unidad de cuidados intensivos. Bueno, pasando ahora al trauma renal y ureteral. Comenzando con el trauma renal,
El trauma renal corresponde al 65 a 90% de los traumas urogenitales, los cuales tienen una incidencia de entre 10 y 20% en el trauma de abdomen. El mecanismo lesional más frecuentemente implicado en el 90% de los casos de trauma renal son las lesiones por desaceleración. El riñón, si bien está protegido en el retroperitoneo, es particularmente vulnerable a las lesiones por desaceleración brusca porque está fijado únicamente por la pelvis renal en la unión ureteropiélica y por el pedículo vascular renal. El 90% de los traumas renales son leves y afectan al parénquima y a los vasos segmentarios. Y bueno, con respecto a la clínica y el diagnóstico, los pacientes se pueden presentar con macro o micromaturia, con dolor en flancos, con hematoma en flancos, pueden tener fracturas costales, pueden asociar también hipertensión arterial refractaria, que en esos casos hay que pensar en activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona por devascularización renal. Con respecto a la tomografía, vamos a valorar las 3 fases. La fase arterial vamos a ver si existe fuga de contraste. En la fase venosa vamos a valorar fundamentalmente el parénquima renal y la presencia o ausencia de hemoperitoneo. En la fase excretora vamos a poder valorar mejor el sistema colector y si hay extravasación urinaria o no. Estos pacientes, al igual que el resto de los pacientes con trauma de víscera maciza, muchos de ellos se manejan mediante manejo no operatorio. Es el tratamiento de elección, es de elección en pacientes hemodinámicamente estables, con lesiones leves, moderadas y muchas de ellas también graves. Es una estrategia que va desde la observación, como hemos estado viendo, hasta la angioembolización, y en este caso también puede ser la colocación de stent uretrales como el doble J o los drenajes percutáneos. Recuerden que la extravasación urinaria aislada no necesariamente contraindica el manejo no operatorio. La presencia de urinomas persistentes muchas veces se puede solucionar también con la colocación de stent o con la colocación de drenajes. Y bueno, por otro lado, el riñón devascularizado, si el paciente no tiene otra indicación de cirugía, no necesariamente tiene por qué operarse de forma inmediata. Bueno, con respecto a la angioembolización, se recomienda habitualmente, como veníamos diciendo, en pacientes que tengan extravasación de contraste en la angiotomografía, pacientes que tengan pseudoneurismas, que tengan fístulas arteriovenosas, también en los pacientes que tienen lesión de la arteria renal principal. Si tienen disección u oclusión, muchas veces se pueden tratar con stents. Con respecto al manejo quirúrgico, como veníamos diciendo, esto es más o menos también parecido al resto de los órganos del resto de las vísceras macizas. El tratamiento quirúrgico está indicado en presencia de inestabilidad hemodinámica, está indicado en presencia de pacientes que requieran cirugía por otras lesiones, en pacientes que tengan hemorragia incontrolable o abulsión del pedículo renal, bueno, si en el intraoperatorio tienen un hematoma retroperitoneal que es pulsátil y expande, tiene indicación de ser explorado. Bien, con respecto a la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, también esta clasificación está descrita también para el riñón. Va desde un grado 1 hasta un grado 5. El grado 1 es la contusión y el hematoma subcapsular pequeños. El grado 2 es el hematoma perirrenal confinado al retroperitoneo renal o la laceración cortical de menos de 1 centímetro. El grado 3 es la laceración cortical ya de más de 1 centímetro. El grado 4 es la laceración que atraviesa la corteza medular y el sistema colector, o la lesión de la arteria o de la vena renal principal con hemorragia contenida. Y ya el grado 5 son el riñón completamente estallado o la abulsión del lirio renal con devascularización del riñón. Bueno, también para el riñón tenemos clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Bueno, esto no lo voy a repetir, es lo mismo que ya venimos diciendo. Integra la clasificación anatómica de la Asociación Americana con el estado hemodinámico del paciente. Los pacientes entonces con lesiones severas son aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica independientemente del grado de lesión de la clasificación americana. También la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia realiza un algoritmo para el tratamiento y el manejo de los pacientes con trauma renal. Es muy parecido a lo que ya veníamos diciendo. En los pacientes con hemodinamia inestable son pacientes que van a ir
la laparotomía o el intento de la preservación renal en bloque quirúrgico. Los pacientes que tienen hemodinamia estable, por otro lado, se les va a realizar una tomografía. Es fundamental realizar la fase excretora. Con la tomografía vamos a poder catalogar al trauma renal en lesiones leves, moderadas o severas. Las lesiones leves, moderadas o severas, si cursan con estabilidad hemodinámica y tienen fuga de contraste en la angiotomografía, pueden ser candidatos a angioembolización. Si es efectiva, se continúa con el manejo no operatorio, y en caso de que no se haga angioembolización, se continúa también con manejo no operatorio y se controla a estos pacientes mediante la clínica y la imagenología si corresponde. Bueno, pasando ahora al trauma ureteral, es una entidad poco frecuente que se da sobre todo en pacientes con trauma penetrante y dentro de ellos por herida de arma de fuego. Solo un tercio son debidos a trauma cerrado, y cuando se produce por trauma cerrado habitualmente se produce por mecanismo de desaceleración brusca. Suele localizarse en el trauma cerrado, la lesión del ureteral se suele localizar en la unión ureteropiélica por desaceleración brusca, porque es donde está fijo. Debe sospecharse siempre lesión ureteral entonces en todo trauma abdominal penetrante y en el trauma cerrado de alta energía con desaceleración. El diagnóstico entonces va a depender un poco del estado hemodinámico del paciente. Lo vamos a hacer a través de la tomografía en pacientes hemodinámicamente estables, a través de la tomografía con contraste intravenoso asociado a fase excretora tardía, que es el gol estándar. En la tomografía vamos a ir a buscar hallazgos que sugieran lesión ureteral, como son la presencia de obstrucción parcial o completa de la luz, la presencia de hidronefrosis, el nefrograma retardado, la ausencia de contraste en el uréter listar a la lesión, o la presencia de peritonitis urinosa. Con respecto al manejo de estos pacientes, los pacientes con lesiones de grado de bajo grado se suelen manejar con manejo no operatorio. Lesiones de bajo grado como ser contusiones o laceraciones parciales, muchas veces con observación y colocación de stent doble J, tienen una buena evolución. Y bueno, con respecto a los pacientes que requieren cirugía, habitualmente son pacientes con laceraciones complejas, con avulsiones del uréter y que, bueno, muchas veces requieren incluso reparación primaria con colocación de doble J e incluso a veces reimplante del uréter en vejiga cuando se trata de lesiones distales. Los pacientes que terminan en cirugía entonces son pacientes con o avulsión del uréter o transecciones completas, o que hayan tenido fracaso del manejo operatorio, o aquellos pacientes en los cuales el diagnóstico de lesión ureteral se realizó en el intraoperatorio. En ese caso se reparan en esa instancia. Con respecto a las complicaciones, la hemorragia secundaria es una de las complicaciones que está presente hasta en un 25% de las lesiones moderadas a graves. Se produce por ruptura de pseudoneurismas o de fístulas arteriovenosas y habitualmente se presenta a las 2 semanas posteriores a la lesión y se manifiesta a través de la hematuria. Esta es la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, de trauma ureteral. Lo clasifican en 5 grados. El grado 1 son hematomas o contusiones sin desvascularización. El grado 2 es una laceración de menos del 50% de la circunferencia del uréter. El grado 3 es una laceración de más del 50% de la circunferencia del uréter. El grado 4 es una transección completa con menos de 2 centímetros de devascularización. Y el grado 5 es cuando ya hay avulsión con más de 2 centímetros de devascularización. Bueno, también es un algoritmo para el manejo de los traumas urológicos, de las lesiones urológicas. Como pueden ver en celeste, en realidad habla de vejiga, de uretra y de uréter. En celeste, en los sectores más externos, podemos ver a las lesiones de uréter. Como pueden ver, lo divide igual que los algoritmos que hemos estado viendo. En los pacientes que están hemodinámicamente estables, el diagnóstico de lesión ureteral muchas veces se realiza a través de la tomografía con fase excretora. En esos pacientes, cuando las lesiones no son complejas, son de bajo grado, se pueden manejar con manejo no operatorio a través de la colocación de sonda vesical y stent, y en el caso de que se trate de avulsiones o de disecciones, en ese caso, bueno, pueden requerir stent
nefrostomía o incluso reparación quirúrgica. Y bueno, por otro lado, en el otro extremo del algoritmo, en los pacientes que tienen lesiones, que tienen inestabilidad hemodinámica, muchas veces el diagnóstico, por tanto, de lesión ureteral se hace en el intraoperatorio, y en el caso de que el diagnóstico se haga en el intraoperatorio, como decíamos, tienen indicación de reparación en esa oportunidad. Las contusiones y los hematomas se solucionarían con sonda vesical y con colocación de doble J, y las lesiones más complejas, como decíamos, con stent, con nefrostomía muchas veces, y muchas veces con reparación quirúrgica, e incluso muchas veces reimplante ureteral en vejiga cuando se trata de lesiones distales. Bueno, acá les dejé la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma para lesiones vesicales, pero bueno, no lo vamos a ver hoy, lo van a ver en el teórico de trauma de pelvis. Bueno, pasando ahora al trauma suprarrenal, brevemente mencionar que tiene una incidencia que es menor al 1% en los pacientes traumatizados, es más frecuente al lado derecho por su posición entre la columna y el hígado, que lo vuelve vulnerable a la compresión. Además de ser infrecuente, todavía es más infrecuente que sea bilateral. El hallazgo más frecuente es la presencia de hematoma a nivel de la suprarrenal, si bien se pueden ver otras lesiones como el edema difuso de la glándula o la hemorragia retroperitoneal o la infiltración de la grasa e incluso otra vasación de contraste. Muchas veces se asocia a lesiones en otros órganos como el hígado, riñón ipsilateral o el vaso. Son muchas veces lesiones que son silenciosas, que pasan desapercibidas y que raramente conducen a complicaciones como sangrado persistente, absceso o crisis suprarrenal. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, más del 90% de las veces, se manejan mediante tratamiento conservador. Y bueno, como cosa poco frecuente, recordar que cuando hay compromiso bilateral de las suprarrenales y muchas veces en contexto de hemorragia bilateral, estos pacientes pueden asociar insuficiencia suprarrenal aguda. Esto es muy poco frecuente y en esos casos se puede considerar el tratamiento con hidrocortisona. Y bueno, con respecto a la mortalidad, tiene el trauma suprarrenal una mortalidad en torno al 9%, pero en realidad la mortalidad está dada por las lesiones asociadas y no tanto por la lesión suprarrenal en sí misma. Bueno, con respecto a la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, lo clasifica en 5 grados. El grado 1 es la contusión, el grado 2 es la laceración de menos de 2 centímetros, el grado 3 es la laceración de más de 2 centímetros que penetra la médula, el grado 4 es la destrucción de más del 50% del parénquima, y el grado 5 es la destrucción total del parénquima con avulsión vascular. Bueno, pasando ahora al trauma pancreático y duodenal, empezando por el trauma pancreático, es una entidad que es rara, se producen en menos del 1% del total de los ingresos por trauma y representa entre el 4 y el 11% de todas las lesiones abdominales traumáticas. Es una entidad que es de difícil diagnóstico porque la clínica es poco específica, porque es un órgano que es retroperitoneal y los hallazgos de los estudios de imagen son sutiles y muchas veces tienen frecuentemente asociación de lesión en otros órganos. El trauma pancreático se produce más frecuentemente en el contexto de trauma cerrado, contuso, y se produce con frecuencia como consecuencia de la compresión anteroposterior del páncreas contra la columna vertebral, por compresión con el volante del automóvil o por el cinturón de seguridad o con el manillar de la bicicleta. Con respecto a la clínica, pueden cursar con dolor a la palpación del hemiabdomen superior, pueden tener hematomas en flancos, pueden tener el tatuaje del cinturón de seguridad. Respecto al diagnóstico, en pacientes hemodinámicamente estables, el primer estudio a realizar es la tomografía con contraste, que tienen que saber que puede ser normal hasta en un 40% de los pacientes con trauma pancreático, especialmente en las primeras 12 horas del trauma, y es por eso que en los pacientes que yo tengo un alto nivel de sospecha de que tengan trauma pancreático, la tengo que repetir si fue negativa entre las 12 y las 24 horas. Sepan también que si bien la sensibilidad de la tomografía para detectar trauma pancreático es alta, tiene una sensibilidad baja para detectar compromiso del conducto pancreático, en torno al 50%. Y esta es una de las principales limitaciones que tiene la tomografía en páncreas.
Bueno, los hallazgos que a uno lo tienen que hacer pensar que el paciente tenga lesión del conducto pancreático por tomografía son que tenga sección completa del páncreas, que tenga una laceración de más del 50% del espesor del parénquima del páncreas y bueno, la disrupción completa o masiva del páncreas. Bien, en aquellos pacientes en los cuales yo sospecho que hay un compromiso del conducto pancreático, puede ser necesario completar la valoración con otros estudios más específicos, como por ejemplo la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es la técnica de imagen más precisa para detectar lesión ductal. Y bueno, lo que se va a ver en este estudio es la extravasación o la amputación abrupta del conducto pancreático luego de administrar el contraste. Es un método que tiene como particularidad que es invasivo y que, bueno, eventualmente puede llegar a ser terapéutico con la colocación de stent. El otro estudio que también se puede considerar para detectar lesión del conducto pancreático es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es un método no invasivo y que tiene una mayor sensibilidad que la tomografía, como veníamos diciendo, pero bueno, la desventaja es que es caro y no siempre está disponible. Con respecto a los estudios de laboratorio, los pacientes con trauma pancreático pueden tener elevación de la amilasa sérica. De todas maneras, sepan que esto la elevación de la amilasa sérica tiene una sensibilidad muy alta, pero no es para nada específica. Hay otros traumas intraabdominales que también pueden cursar con amilasa sérica aumentada, e incluso hay otras condiciones no traumáticas que también elevan la amilasa. Y además, hay hasta un 40% de los pacientes que en las primeras 3 horas de trauma pancreático pueden tener valores de amilasa normales. Bien, bueno, siguiendo ahora con el manejo inicial, como venía diciendo, en los pacientes hemodinámicamente estables se va a ir primero a una tomografía con contraste. En el caso de que se diagnostique el trauma pancreático, me tiene que interesar si existe o no existe lesión ductal, y esto es fundamental, determinar si existe o no la lesión ductal, porque es el principal predictor de morbo y mortalidad en los pacientes con trauma pancreático. Entonces, bueno, en esos pacientes, si por tomografía ya queda claro que el compromiso ductal lo tiene, o si no queda claro, muchas veces se va a otros estudios para confirmarlo o para buscarlo, como son los que ya mencionamos. Y en los pacientes que están hemodinámicamente inestables, esos pacientes, como ya hemos visto hasta ahora a lo largo de todo el teórico, esos pacientes van a la parotomía de urgencia, cirugía de control de daños, y tienen que saber que, bueno, esos pacientes, si la condición fisiológica del paciente lo permite, en el intraoperatorio se tiene que tratar de determinar si existe o no existe lesión del conducto pancreático. Muchas veces estos pacientes, como decíamos, son pacientes que en realidad se hacen cirugías de control de daño y que justamente el objetivo va a ser acotar la cirugía para tratar solo lesiones que amenacen la vida, y muchas veces, por tanto, la búsqueda del compromiso del conducto pancreático queda para una segunda instancia. Y cuando se decide buscar el compromiso del conducto pancreático en el intraoperatorio, esto se hace mediante colecisto con la geografía intraoperatoria o mediante lupa magnificada. Con respecto al tratamiento, los pacientes con trauma pancreático de bajo grado con frecuencia presentan una buena evolución con el tratamiento conservador, y muchas veces requieren también colocación de drenaje externo. Y los traumas pancreáticos de alto grado, por otro lado, muchas veces requieren procedimientos quirúrgicos más complejos, como la pancreatectomía o la pancreatorrafia, o incluso procedimientos quirúrgicos de reconstrucción, como la IDA RUX o la duodenopancreatectomía cefálica de Whipple. Bien, seguimos un poco y ahora volvemos a las complicaciones. Acá tienen la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma. Como pueden ver, clasifica el trauma pancreático en grado 1 a grado 5. El grado 1 son contusiones o laceraciones menores. El grado 2 son contusiones o laceraciones mayores. Grado 3 son pacientes que tengan transección distal del páncreas con compromiso del conducto pancreático. Los grado 4 son los que tienen transección proximal del páncreas con compromiso de la ampolla de Vater. Y los grados 5 son los que tienen destrucción masiva de la cabeza del páncreas.
En suma, los traumatismos pancreáticos de bajo grado son los que no tienen compromiso ductal, son el 80%, mientras que los traumatismos pancreáticos de alto grado son los que sí tienen compromiso ductal, son el 20% y son los grado 3, 4 y 5. Entonces, los grados 3, 4 y 5 son los que se asocian a mayor morbimortalidad, como veníamos diciendo, lo que establece y determina en mayor medida el pronóstico de estos pacientes es si tienen o no tienen compromiso ductal, porque justamente el compromiso ductal es lo que se asocia con mucha frecuencia a la aparición de complicaciones. A su vez, los traumas pancreáticos con compromiso ductal pueden tener compromiso ductal distal, que son los grado 3, o compromiso ductal proximal, que son el grado 4 y los grados 5. Lo otro que también se asocia a mayor morbimortalidad en los pacientes con trauma pancreático es que asocien además compromiso y trauma de duodeno, que muchas veces lo asocian por proximidad. Eso le da mayor mortalidad incluso al paciente. Esta es la clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que ya la hemos visto. En este caso, en el trauma pancreático, los traumatismos clase 4 son los que asocian inestabilidad hemodinámica independientemente del grado de lesión de la Asociación Americana. Como ya dijimos, esta clasificación de la Sociedad Mundial entonces integra anatomía con el estado hemodinámico del paciente. Acá les traigo un algoritmo de manejo diagnóstico de los pacientes con trauma pancreático. Como pueden ver en la columna de la izquierda, los pacientes que tienen trauma pancreático y se encuentran hemodinámicamente inestables son aquellos que van a ir a bloque quirúrgico, a cirugía de control de daño. En el caso de que la condición fisiológica del paciente lo permita, a estos pacientes se les va a buscar la lesión del conducto pancreático mediante la colecisto con la angiografía intraoperatoria. Y bueno, por otro lado, como pueden ver a la izquierda, los pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, estos pacientes van a ir a tomografía. La tomografía nos va a permitir clasificar a los pacientes según la severidad de la lesión. Y por otro lado, los pacientes que en la tomografía inicial no se vea y no se identifique este compromiso pancreático, pero yo tenga una alta sospecha clínica, son pacientes que voy a ir a solicitar amilasa o lipasa cada 6 horas y ver si es positiva. Entonces, esos pacientes son a los que yo les tengo que repetir la tomografía entre las 12 y las 24 horas posteriores para buscar justamente el trauma pancreático, por lo que dijimos anteriormente, de que hay hasta un 40% de los pacientes que en las primeras 12 horas de evolución del trauma pueden tener tomografías en las cuales no se identifique lesión pancreática. Bien, estos pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, en la mayoría de los casos tienen una buena evolución con tratamiento conservador y algunos de ellos requieren drenajes. Volviendo un poquito para atrás, no quería dejar de mencionarles algunas de las complicaciones que pueden presentar estos pacientes. La incidencia de complicaciones en el trauma pancreático no es para nada despreciable y se da fundamentalmente en los traumas pancreáticos de alto grado con compromiso ductal o en los pacientes con trauma pancreático que se realizó un diagnóstico tardío. Las complicaciones se asocian a una elevada morbimortalidad. Dentro de lo que son las complicaciones, la más frecuente es la fístula pancreática, que se dan entre un 10 y un 35% de los pacientes. Se produce fundamentalmente en el trauma pancreático con lesión ductal y en los pacientes que fueron sometidos a cirugía. Voy a establecer el diagnóstico de fístula pancreática en pacientes que tengan niveles de amilasa en el líquido peritoneal 3 veces superior al valor sérico normal, y esto luego del tercer día de posoperatorio. Con respecto al tratamiento de las fístulas pancreáticas, se consta de 3 pilares fundamentales: por un lado el drenaje, por otro lado la terapia nutricional y por otro lado la prevención de las infecciones. Con respecto a la terapia nutricional, la presencia de una fístula pancreática no es una contraindicación para nutrir al paciente por vía enteral, siempre y cuando la fístula no sea de alto gasto. En el caso de fístulas pancreáticas de alto gasto, entonces ahí sí, en ese caso, es una contraindicación absoluta para nutrirlo por vía enteral y debemos iniciar nutrición parenteral total. La gran mayoría de los pacientes, el 90%, se resuelven con tratamiento conservador con drenaje antes de las 8 semanas y hay solo un 10% de las fístulas pancreáticas que terminan requiriendo cirugía. La otra complicación que les quería comentar es la pancreatitis traumática. Esta es una forma
grave de pancreatitis, que tiene una incidencia de 10% en el total del total de casos de trauma pancreático. Van a ver que en la literatura muchas veces se utilizan el término pancreatitis traumática y trauma pancreático como sinónimos, pero son dos entidades diferentes. Nosotros tenemos que sospechar la pancreatitis traumática en pacientes con amilasa en ascenso o cifras persistentemente aumentadas con niveles mayores a 3 veces el valor basal y que asocien una disfunción orgánica múltiple que no se pueda explicar por otra causa. La pancreatitis traumática clásicamente se dice, por tanto, que es un modelo de disfunción orgánica múltiple postraumática per se. Y bueno, con respecto a otras complicaciones, estos pacientes también pueden tener pseudoquiste pancreático, pueden asociar infecciones, pueden asociar insuficiencia endocrina o exócrina y como todo paciente traumatizado abdominal pueden presentar síndrome compartimental abdominal como vamos a ver más adelante. Esta es la clasificación de la Asociación Americana para trauma abdominal y esta otra para trauma de vía biliar extrahepática, que bueno, después la pueden leer en detalle en sus casas. Lo que sí no quería dejar de transmitirles es que es importante que recuerden que más allá de que estudiar las lesiones pancreáticas de forma aislada puede ayudar a comprenderlo, la realidad es que el trauma pancreático suele coexistir con el trauma abdominal y muchas veces también con el trauma de la vía biliar extrahepática y esto complejiza mucho el manejo y aumenta también la mortalidad de los pacientes. Este es otro algoritmo de manejo que, bueno, como pueden ver, tienen que recordar que siempre se va a intentar priorizar el manejo no operatorio cuando sea seguro y factible. Las lesiones de bajo grado pueden manejarse de forma conservadora o con intervenciones endoscópicas o percutáneas, mientras que las lesiones de alto grado o los pacientes inestables en este tipo de traumas suelen requerir cirugía. El trauma de víscera hueca es más frecuente en el trauma penetrante de abdomen. Es poco frecuente, pero es clínicamente relevante porque muchas veces el diagnóstico es difícil y el retraso en el diagnóstico aumenta la mortalidad en estos pacientes. Digo que el diagnóstico es difícil porque muchas veces la clínica es inespecífica, porque muchos sectores de víscera hueca están ubicados a nivel del retroperitoneo y también porque las perforaciones se pueden dar de forma tardía por isquemia y por tanto los signos de peritonitis pueden aparecer tardíamente. Los signos de peritonitis se desarrollan lentamente en las lesiones de intestino delgado porque el pH es neutro y es menos activo enzimáticamente y además tiene una carga bacteriana relativamente baja y eso puede llevar a que el desarrollo de la peritonitis sea un poco más prolongado. Además, por otro lado, también las perforaciones intestinales pueden ser tardías por lesión vascular que conduzca a isquemia y a necrosis, y de esa forma también la peritonitis puede ser más alejada en el tiempo. Y bueno, por otro lado, con respecto a la tomografía, esto también hace que el diagnóstico sea difícil, porque la tomografía puede pasar por alto hasta un 20% de las lesiones. Hoy por hoy las lesiones intestinales son una de las lesiones abdominopélvicas más frecuentemente pasadas por alto por la tomografía inicial. Los hallazgos más sensibles que sugieran trauma de víscera hueca son la presencia de líquido libre intraperitoneal, el engrosamiento de la pared intestinal y la infiltración mesentérica, mientras que los más específicos que sugieren la necesidad de cirugía son la presencia de aire extraluminal, de contraste oral extraluminal, el defecto de la pared intestinal y los hematomas de la pared intestinal. Con respecto al manejo de estos pacientes, en pacientes estables, sin signos de peritonitis y sin evidencia imagenológica de perforación, en estos pacientes se va a optar por un manejo no operatorio. Siempre el manejo no operatorio es una opción en pacientes bien seleccionados, en centros que permitan la vigilancia estrecha del paciente y va a ser siempre más adecuado en pacientes en el trauma penetrante, con trauma penetrante por arma blanca, en mayor medida que por arma de fuego. O sea que siempre que se pueda, que el paciente esté estable, que no tenga peritonitis y que no tenga evidencia imagenológica de perforación, vamos por el manejo no operatorio. Y en el resto de los pacientes, cuando sí hay evidencia de perforación o están inestables, vamos a ir al tratamiento quirúrgico. Las opciones de tratamiento quirúrgico son la reparación primaria, por un lado, la otra opción sería la resección intestinal con anastomosis y la tercera opción sería la confección de ostomas.
Siempre que sea posible, lo ideal es poder hacer una reparación primaria. Con respecto a la resección y a las anastomosis, estas tienen el riesgo de la fuga anastomótica, que aumenta muchísimo la mortalidad de los pacientes. Y bueno, con respecto a los ostomas, estos se opta por los ostomas en el caso de pacientes inestables, en cirugía de control de daño, cuando tienen mucha contaminación, edema intestinal, que los pacientes que tengan alto riesgo de falla de anastomosis y en los que quedan con abdomen abierto. Acá les dejo la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos del Trauma para víscera hueca, es decir, para estómago, para yeyuno ilion, para colon y para recto sigmoides. Como van a ver, aunque existen particularidades según la víscera hueca comprometida, las clasificaciones de la Asociación Americana siguen un patrón común en los traumas de víscera hueca. Los grados más bajos corresponden a contusiones o laceraciones parciales sin perforación. Los grados intermedios implican lesión transmural progresivamente mayor. Y los grados más altos se asocian a transección o a pérdida tisular o de vascularización y son los que habitualmente requieren de resolución quirúrgica. Se los dejo acá para que después en detalle los miren en su casa. Bueno, ya estamos llegando al final. Con respecto al trauma vascular, el trauma abdominal vascular se puede producir en pacientes con trauma abdominal cerrado por desgarro intimal, por trombosis o por disección. También se puede producir en el trauma penetrante, cuando es por herida de arma blanca, por lesión directa, y cuando es por herida de arma de fuego, por lesión directa y también por la cavitación temporal que generan. Los pacientes con trauma abdominal vascular se pueden presentar con dolor abdominal intenso, con dolor lumbar, pueden tener distensión, pueden tener hemoperitoneo, pueden estar hipotensos, taquicárdicos, en definitiva pueden estar en el shock, en anemia aguda, consecuencia del sangrado, y a su vez las formas tardías pueden debutar con isquemia mesentérica o con embolias distales. Con respecto a las herramientas diagnósticas, el ECOFAST nos va a permitir identificar líquido libre siempre que el vaso sea intraperitoneal. En el caso de lesiones vasculares retroperitoneales, eso no lo vamos a poder identificar en el FAST. Después, con respecto a la angiotomografía, nos va a permitir identificar extravasación de contraste, identificar pseudoneurismas, disecciones, trombosis y hematomas perivasculares. En lo que respecta al manejo, los pacientes que se encuentran estables, las posibilidades de tratamiento van a ser el manejo no operatorio, el tratamiento quirúrgico o el endovascular, y en los pacientes que se encuentren inestables, estos son los que van a ir a la parotomía inmediata con el objetivo de controlar la hemorragia. En estos pacientes con lesiones vasculares, por supuesto que es fundamental la resucitación de control de daño, la activación del código rojo de forma precoz. Con respecto al tratamiento, como decía, puede ser manejo no operatorio, que esto a veces se realiza en lesiones mínimas. Muchas veces se puede ir a la antiagregación y al tratamiento antiimpulsivo, por ejemplo, con betabloqueantes, y estos pacientes se controlan con tomografía en la evolución. También puede ser los pacientes pueden requerir algunos pacientes pueden requerir tratamiento quirúrgico, pueden requerir reparaciones primarias o parches o injertos o ligaduras, incluso colocación de stent. Y hay un porcentaje de los pacientes en los cuales se va a poder hacer tratamiento endovascular. Hoy por hoy el uso de técnicas endovasculares para el tratamiento de lesiones vasculares traumáticas ha ido en aumento y se asocia a una menor mortalidad perioperatoria, pero hay que tener presente que se puede realizar únicamente en pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables. Bueno, como recuerdan hoy, al principio del teórico hablamos de las diferentes zonas del retroperitoneo. Cuando el paciente en realidad llega a puerta de emergencia en shock en anemia aguda y nosotros sospechamos que el paciente tiene un trauma abdominal vascular, esos pacientes van a bloque quirúrgico, como dijimos, de inmediato se exploran, y una vez que el cirujano está explorando el retroperitoneo, bueno, siempre que se observe un hematoma que expande en la zona 1 hay que explorarlo siempre. La zona 1 en general siempre se explora si yo sospecho que el paciente pueda tener un trauma abdominal vascular. Después la zona 2 y la zona 3, cuando el trauma es contuso, se observa y se explora en el caso de que tenga también un hematoma expansivo, pulsátil o isquemia distal. Y en el caso de los traumas penetrantes, se explora si hay progresión o si hay dudas.
Esta es la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma para trauma vascular. Como pueden ver, lo clasifica de grado 1 a grado 5. Las lesiones periféricas y de pequeño vaso corresponden a grados bajos, mientras que el compromiso de grandes vasos centrales como la aorta, la vena cava y la vena porta corresponde a lesiones de alto grado y son las lesiones que se asocian a muy alta mortalidad. Bueno, pasando ahora a las complicaciones, le quería mencionar simplemente al síndrome compartimental abdominal, que es un síndrome con una altísima mortalidad, como vamos a ver ahora. El síndrome compartimental abdominal se define como la presencia de una presión intraabdominal mayor o igual a 20, mantenida, asociada a disfunción orgánica. Sin embargo, tienen que saber que hay pacientes que se pueden presentar con un síndrome compartimental abdominal con presiones intraabdominales incluso menores a 20 milímetros de mercurio. La medición de la presión intraabdominal la debemos realizar en terapia intensiva en todo paciente que esté en riesgo de presentar hipertensión intraabdominal y obviamente que los pacientes con trauma abdominal son unos de estos pacientes. La medición la vamos a hacer, el método de referencia es la vía vesical, puede ser, la podemos medir de forma continua o de forma intermitente. Definimos hipertensión intraabdominal como la presencia de una presión intraabdominal mayor o igual a 12 milímetros de mercurio, mantenida o recurrente, y como saben hay diferentes grados de presión intraabdominal. De hipertensión intraabdominal puede ser grado 1 de 12 a 15, la hipertensión intraabdominal grado 2 de 16 a 20, de 21 a 25 grado 3 y más de 25 grado 4. De todas maneras, es importante que sepan que más que el valor absoluto de presión intraabdominal, importa la carga de presión intraabdominal, y esta es la que probablemente se correlacione mejor con los malos resultados clínicos. Como saben, la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal son factores pronósticos y se asocian a una alta mortalidad. Sobre todo el síndrome compartimental abdominal se asocia a una muy alta mortalidad y en el caso de que no se trate, la mortalidad es del 90%. Bien, entonces los pacientes con hipertensión, con trauma abdominal pueden tener hipertensión intraabdominal por diferentes motivos, por la resucitación agresiva que se realiza en pacientes en shock en anemia aguda, por la presencia de shock y lesiones por isquemia reperfusión, por el edema visceral, por la resucitación o por el propio trauma, porque pueden presentar sangrados recurrentes y muchos de estos pacientes incluso requieren de packing intraperitoneal y eso puede elevar la presión intraabdominal. Tengan presente que los pacientes con abdomen abierto y contenido tienen indicación de monitoreo de la presión intraabdominal, es decir, que el hecho de que el abdomen quede abierto, contenido y bajo presión negativa no es un impedimento para controlar la presión intraabdominal, sino que todo lo contrario, hay que controlarlo en esos pacientes. Bueno, con respecto al síndrome policompartimental, como ustedes saben, existe una interacción órgano-órgano entre los diferentes órganos entre los diferentes compartimentos del organismo, y el aumento de la presión de un compartimento se puede transmitir y puede generar disfunción orgánica en otro compartimento, y esto se asocia a una muy alta mortalidad. Bueno, pasando a lo que es el manejo del síndrome compartimental abdominal, primero tenemos las medidas de tratamiento médico que constan en reducir el volumen intraluminal, y eso lo podemos hacer mediante la utilización de prokinéticos, enemas o la decompresión gástrica con sonda nasogástrica o sonda rectal, e incluso la decompresión endoscópica. Con respecto al volumen extraluminal, en el caso de pacientes que, por ejemplo, tengan colecciones, el tratamiento del drenaje de las colecciones estaría indicado. Y con respecto a la complacencia abdominal, tenemos que tratar de mejorar la complacencia abdominal, y eso lo podemos hacer colocando al paciente en decúbito supino a 0 grado, también garantizando una buena pseudoanalgesia del paciente, y en algunos casos puede llegar a ser necesario el bloqueo neuromuscular. Siempre en estos pacientes que tengan hipertensión intraabdominal tenemos que tratar nosotros de garantizar una adecuada presión de perfusión abdominal. Recuerden que se calcula como la presión arterial media menos la presión intraabdominal, y tenemos que tratar de que esté en valores en torno a 65 milímetros de mercurio. Y bueno, en los pacientes en los cuales el tratamiento médico no logra el control de la hipertensión intraabdominal y de la disfunción orgánica asociada al síndrome compartimental, esos pacientes tienen indicación formal de tratamiento quirúrgico con laparotomía decompresiva abdominal.
Y bueno, como les mencionaba, la hipertensión intraabdominal es un factor pronóstico en los pacientes críticos, se asocia a mortalidad, y el síndrome compartimental abdominal, que es como la máxima expresión entonces de la hipertensión intraabdominal, en el caso de que nosotros no la tratemos, se asocia a una mortalidad muy, muy alta de en torno al 90%. O sea que son pacientes que requieren de tratamiento urgente. Bueno, como último punto, les quería mencionar aspectos muy básicos de la nutrición enteral en estos pacientes. Siempre tenemos que tratar de nutrir a los pacientes con trauma de abdomen tan pronto como sea posible, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicación por su estado hemodinámico y tenga un tracto gastrointestinal que sea viable y funcional. En las situaciones en las cuales tenemos que retrasar el inicio de la nutrición, es cuando el intestino está discontinuado, cuando el paciente tiene fístulas de alto gasto, cuando hay signos de obstrucción intestinal, cuando hay hemorragia digestiva. Y en el caso de suturas digestivas, ahí va a depender un poco del tiempo de evolución de la sutura y de la altura a la cual se hizo la sutura. Pero sepan que la tendencia actual es a iniciar la nutrición cada vez más precozmente en pacientes con suturas digestivas. Bien, con respecto a los beneficios de la nutrición enteral, ya todos conocen estos beneficios: mantiene el trofismo intestinal, mejora la cicatrización, va a mejorar la tasa de cierre facial en estos pacientes, va a reducir el catabolismo y va a terminar reduciendo la tasa de complicaciones y la estadía en terapia intensiva. Es importante recordar que los pacientes con abdomen abierto tienen pérdidas importantes de nitrógeno por el vacuum y por las fístulas enteroatmosféricas, y eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente al momento de nutrir y calcular el balance nitrogenado de estos pacientes. Bueno, acá les dejo la bibliografía que tienen que leer. Y bueno, muchas gracias por la atención, y acá les dejo mi mail por si alguno tiene alguna duda.